Buen día, junto con saludar, el día de hoy nos comunicamos y hacemos este video para presentarles una guía práctica del borrador de la nueva Constitución. El día 8 de junio, la mesa directiva de la Convención Constitucional dio a conocer una guía práctica de la propuesta constitucional. Esto mediante a material didáctico y lenguaje claro que permitirá a la ciudadanía poder acercarse más al texto borrador de la Constitución. Nosotros ya llevamos 2 capítulos trabajados durante estos encuentros y antes del tercer capítulo, que son el Estado regional, me gustaría que pudiéramos echarle un vistazo a esta guía práctica de borrador. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en que se centra en los 10 pilares fundamentales del borrador de la nueva Constitución y se van desglosando uno a uno los temas asociados a la naturaleza y esencia del borrador. Bueno, acá se puede ver un índice de esta guía en la cual indica los pilares fundamentales que tiene la nueva Constitución, en la cual está el primero, Chile con más democracia, un Chile inclusivo, un Chile con tradición institucional, un Chile libre, un Chile con igualdad de género, un Chile que proteja la naturaleza y el medio ambiente, un Chile por sus regiones, un Chile para el futuro, un Chile con economía responsable y un Chile que garantice nuestros derechos. Tal como les dije al inicio, la Constitución es como una brújula, una guía que conduce y acompaña las decisiones para que una sociedad avance, crezca y se desarrolle. Contiene los principios que rigen a las instituciones, así como los deberes y derechos de todas las personas. En el artículo 1 de este borrador indica que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, intercultural y ecológico. El borrador parte con esto, por lo tanto es dentro de las partes más esenciales y que más se van a repetir dentro de todo el texto, que es plurinacional, que es democrático, que es intercultural y ecológico. También se constituye como una república solidaria de democracia paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Además, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural en su pleno desarrollo. Bueno, la guía parte con el primer pilar, que es un Chile con más democracia, en la cual se indica que la democracia es un tipo de gobierno en la que la soberanía reside en el pueblo, por y para el pueblo. Se materializa por medio de mecanismos de representación política y participación ciudadana. La propuesta de nueva Constitución consagra los principios como la transparencia, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión, el respeto a las diversidades, a los acuerdos de las mayorías y la garantía del derecho al voto libre, igualitario, secreto, universal e informado. Destacamos los artículos sobre sistema político, la elección de representantes de la ciudadanía y la distribución territorial del poder. En especial, los mecanismos de democracia directa y participación en todas las decisiones, con una de las diferencias más profundas con la Constitución vigente. Esto se asocia al capítulo 1 que vimos nosotros al comienzo, en la cual se desglosan todos los sistemas de democracia y participación vinculante que quiere tener esta nueva Constitución, en la cual se hablan de distintos conceptos como democracia,
soberanía, ciudadanía, democracia participativa, iniciativa popular de ley, y también la participación de las entidades territoriales. También tenemos dentro de los pilares, está un Chile inclusivo, en la cual la nueva propuesta reconoce que Chile es un único país indivisible y al que pertenecemos todos y todas. Establece como principios básicos la igualdad sustantiva y no discriminación, la inclusión social y la integración. La Constitución también es un mecanismo para reducir las desigualdades, en particular a grupos históricamente excluidos y de especial protección. En este pilar destacan las propuestas que reconocen los derechos de las personas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes y los pueblos y naciones indígenas. Acá se habla sobre los derechos a las personas mayores, en la cual dicen que tienen derecho a envejecer con dignidad, libres de maltrato y a contar con prestaciones de seguridad social para una vejez digna. Además, reconoce su participación política y social y el derecho de accesibilidad al entorno físico, económico, cultural y también digital. También están los derechos de las personas con discapacidad, en la cual se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral y la participación política, económica, social y cultural. Finalmente, también se habla sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el cual se reconoce su derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan su pleno desarrollo. Esto estará consagrado al derecho de ser escuchados y protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. Se otorga máxima prioridad por parte del Estado a la erradicación de la violencia contra la niñez. También está lo que es Chile, visto como un Estado plurinacional e intercultural, en la cual se reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad e indivisibilidad del Estado. Todas las identidades y culturas son respetadas, regidas bajo la misma Constitución y los poderes del Estado establecidos en ella. Y también se nombra lo que son los emblemas nacionales, en la cual son símbolos que nos identifican como país, y que los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional, y que además el Estado reconocerá los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. Otro de los pilares que nos indica esta guía es un Chile con tradición institucional, en la cual la propuesta de la nueva Constitución establece que el Poder Ejecutivo estará a manos de la Presidenta o Presidente de la República y que el Poder Legislativo estará conformado por el Congreso de Diputados y Diputadas y de la nueva Cámara de las Regiones, la cual va a asumir como poder legislativo y que va a anular lo que es hoy día la Cámara de Senadores. Adicionalmente, se contemplan las entidades territoriales, los sistemas de justicia y los órganos autónomos constitucionales, entre otras importantes instituciones. Nosotros vimos dentro del primer capítulo que, bueno, que iban a haber dos congresos, que va a ser el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, en la cual van a tener que tener una serie de condiciones para poder presentarse como candidatos a estas cámaras, entre ellas vivir dentro del territorio, de tener también una hoja limpia de antecedentes legales, porque se da mucha énfasis a lo que va a ser la probidad, la transparencia, la no corrupción. Y dentro del Poder Ejecutivo, el presidente o presidente será el jefe de gobierno y de Estado, es decir, conducirá la política interna del país y será el representante de Chile en instancias internacionales. Los cargos, tanto de diputadas, diputados y Cámara de Regiones, así como el del presidente, va a durar 4 años y van a tener la posibilidad de reelección inmediata posterior solo una vez. Dentro de los sistemas de justicia, los encargados de la resolución de conflictos estará integrado por los tribunales de instancia, civiles, penales, de ejecución de penas, de familia, laborales, etc.
la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. El Consejo de Justicia estará encargado del nombramiento, el gobierno, la gestión, la formación y la disciplina de los jueces. Además, se indica que el Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Vale decir de que si bien se van a reconocer estos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en cuanto a sus tradiciones, estos no van a pasar por sobre la ley nacional de justicia, y eso es importante que se pueda entender. La Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones de sus decisiones para velar porque se respeten los derechos fundamentales que establece esta Constitución. También están lo que son las policías, las Fuerzas Armadas, en la cual se indica que, bueno, las policías serán instituciones no militares de carácter centralizado y con competencias en todo el territorio nacional. Su función es garantizar la seguridad pública y resguardar los derechos fundamentales. El ingreso a estas instituciones, tanto de Fuerzas Armadas como policías, serán gratuitas y no discriminatorias, y ambos tendrán una educación y formación policial que se fundará en el respeto irrestricto a los derechos humanos y también con una visión paritaria. Dentro de la probidad y la corrupción era lo que yo les comentaba antes, que ahora no cualquier persona va a poder presentarse a cargos públicos y de elección popular, sino que hoy día va a ser tajante la opción de no poder presentar una candidatura a aquellas personas que sean condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, ni a aquellas vinculadas a delitos de corrupción. La corrupción se declara como contraria al bien común y atenta contra la democracia. El Estado debe estudiar, prevenir, investigar, perseguir y sancionar estos actos. Otro de los pilares es lo que es un Chile libre. Nuestra convivencia democrática se sustenta en el respeto a las libertades individuales y colectivas. El proyecto consagra la libertad de religión, pensamiento, expresión, enseñanza y la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Dentro de lo que es la libertad de religión, se indica que Chile es un Estado laico, es decir, no tiene religión o creencia oficial, sino que respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de todas las personas. También hay una libertad de pensamiento, la cual se consagra el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y de ejercerlas en espacios públicos y privados. También se habla sobre la libertad de expresión, el cual se garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier forma, por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole. También la libertad de prensa, en el cual el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo y los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa. Finalmente, se habla sobre la libertad de enseñanza, en el cual se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esto incluye la libertad de los apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, las y los profesores serán titulares de la libertad de cátedra, mientras lo hagan en el marco de los fines y principios de la educación. Con respecto a la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, la ley deberá regular la aplicación de este derecho y promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la protección de los consumidores. Las prácticas de colusión se declaran contrarias al interés social y la ley deberá establecer las sanciones
respectivas. Otro de los pilares fundamentales de este nuevo borrador, de lo que quiere ser esta nueva constitución, es un Chile con igualdad de género, en la cual se indica que diversas normas van a garantizar los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes, diversidades y disidencias sexuales y de género, que se incorporaron al borrador de la nueva Constitución. La inclusión de paridad y perspectiva de género en el texto constitucional resulta crucial para garantizar la igualdad y la no discriminación de las actuales y futuras generaciones. Destacan el derecho a una vida libre de violencia de género, perspectiva de género en la justicia, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la identidad, principios de paridad y representación política y paritaria. Dentro de la democracia paritaria se indica que todos los órganos del Estado, empresas públicas y semipúblicas, así como los órganos autónomos, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Con respecto al derecho de una vida libre de violencia de género, el Estado tendrá la obligación de garantizar y promover el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales a una vida libre de violencia. Para esto deberá realizar las acciones necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. También está el derecho a la identidad, en la cual toda persona tendrá derecho a la identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. El Estado deberá garantizar el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, se garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello. Se asegurará a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, su interrupción voluntaria, parto y maternidad voluntarios y protegidos. También se reconoce que las personas puedan beneficiarse del progreso científico para ejercer estos derechos, siendo la ley la que regule su ejercicio. Finalmente se habla sobre la justicia con enfoque de género, en el cual se indica que el sistema de justicia deberá adoptar las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, disidencias y diversidades sexuales, y que los tribunales, cualquiera sea su competencia, deberán resolver con enfoque de género. Se deberá asegurar la formación y capacitación constante a todas las funcionarias y funcionarios y auxiliares para eliminar estereotipos de género e incorporar dicha perspectiva al sistema judicial. Otro de los principales pilares que tiene este borrador de la nueva Constitución tiene que ver con un Chile que proteja la naturaleza y el medio ambiente, y en la cual tanto el ciudadano y la naturaleza sean responsables de poder cuidar y poder nosotros sancionar a quienes atenten contra la naturaleza y el medio ambiente. La propuesta de la nueva Constitución reconoce que estamos frente a una crisis climática y ecológica de la cual debemos hacernos cargo. Por primera vez se consagran los derechos de la naturaleza, el deber especial de la custodia del Estado sobre los bienes comunes naturales y contempla un catálogo de derechos humanos ambientales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, se incluyen normas que otorgan protección a ecosistemas tales como glaciales y humedales. Bueno, tal como se indicaba en la imagen anterior,
El Estado deberá adoptar medidas para prevenir y adaptar y mitigar los riesgos provocados por la crisis climática y ecológica. También se habla sobre un derecho a un ambiente sano, en la cual todas las personas tendrán derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al principio de responsabilidad ambiental, en la cual cualquier persona que dañe el medio ambiente deberá repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales o civiles que le correspondan. También se habla sobre una educación ambiental, en la cual es deber del Estado garantizar una educación ambiental que fortalezca la preservación, conservación y cuidados requeridos con respecto al medio ambiente y la naturaleza, y que permita formar una conciencia ecológica en las personas. Derecho humano al agua y saneamiento. Todas las personas tienen derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable y de fácil acceso. El Estado deberá garantizar este derecho en base a las necesidades de los diferentes contextos del país, tanto en las actuales como futuras generaciones. Estatuto Constitucional de las Aguas. El agua es esencial para la vida, el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado deberá proteger las aguas en todos sus estados, fases y ciclo natural. De esta manera velará por un uso razonable de las aguas, el que prevalecerá el equilibrio de los ecosistemas. Será la Agencia Nacional de Aguas la encargada de autorizar sus usos, que dependen de carácter incomerciable, justificado y en base a la disponibilidad efectiva del recurso. También dentro de esta guía se habla sobre la protección de glaciares, en la cual el Estado garantizará la protección de los glaciares y el entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. De las áreas protegidas, el Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas único, integral y de carácter técnico, deberá garantizar la preservación, restauración y conservación de espacios naturales. Y los derechos de los animales, en la cual se indica que los animales son declarados como sujetos de especial protección. El Estado reconoce que son seres sintientes con derecho a una vida libre de maltrato. Asimismo, deberán protegerlos y promover la educación basada en la empatía y respeto hacia ellos. Luego pasamos a lo que es Chile por sus regiones, en la cual va a ser de lo que se va a tratar el siguiente capítulo que nos toca a nosotros pasar, de Chile como un estado regional, en la cual se indica que la propuesta constitucional señala que Chile será un estado regional, que deberá velar por la implementación de políticas públicas pertinentes a las necesidades territoriales adecuadas y a las diversidades locales. Se conserva el carácter único e indivisible del Estado de Chile, junto al reconocimiento de territorios especiales y la de organización en regiones y comunas autónomas. Esta propuesta consagra que el poder político se distribuye a nivel territorial a través de las instituciones y autoridades encargadas de los gobiernos comunales y regionales. Entonces, tenemos a Chile como un estado regional, en la cual se mantiene la integridad del país y de su territorio. Indica que el Estado estará compuesto por regiones que cuentan con instituciones políticas y administrativas autónomas, y en las cuales habrán gobiernos regionales y municipios, entre otros, las que deberán relacionarse en un marco de cooperación, integración armónica, solidaridad y desarrollo justo. También se habla sobre la autonomía de las entidades territoriales, en la cual las regiones, comunas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses, pero en ningún caso el ejercicio de dicha autonomía podrá atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile. Con respecto a las regiones autónomas, las regiones son unidades administrativas y políticas del territorio nacional. Cuentan con personalidad
jurídica y autonomía para el desarrollo de los intereses regionales y gestionar sus recursos y demás atribuciones. Comunas autónomas es la entidad territorial base del Estado regional. Es autónoma para el cumplimiento de sus deberes, así como para promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en su gestión, la construcción de políticas de desarrollo y planificación del territorio. Las autonomías territoriales indígenas se indica que serán entidades territoriales creadas por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercerán derechos de autonomía, al igual que cualquier otra institución local, deberán actuar en coordinación con el resto de las entidades regionales, todo en el marco de carácter único e indivisible del Estado de Chile. El Estado deberá reconocer, promover y garantizar dicha autonomía, la que no afecta ni cambia la unidad del Estado. Esto es muy importante entenderlo, que aunque hayan comunidades y regiones con autonomía, todo está dentro de el Estado de Chile, que es uno solo. De este modo se representa lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por Chile. Finalmente, esta parte termina con el concepto de ruralidad, en la cual el Estado reconocerá la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. El Estado deberá promover el desarrollo integral de los territorios rurales. Bueno, toda esta parte la vamos a ver en detalle en el video del capítulo número 3 del Estado regional, en la cual se habla más detalladamente sobre todos estos conceptos que acabamos de ver. Otro de los índices perdón, de los pilares que tiene este nuevo borrador es el concepto de un Chile para el futuro, en la cual se indica que el proyecto de la nueva Constitución reconoce los desafíos que traen los avances de la ciencia y tecnología. Aquí se incorporan normas como el derecho a la participación política digital, a la información, al conocimiento, a la educación y a la conectividad digital, y a su vez a la protección de los datos personales. Por otro lado, se suman los principios de bioética y el deber del Estado de incluir los mejores avances de las ciencias, tecnología, conocimientos e innovación al quehacer público. Se indica que la participación ciudadana y educación digital va a estar regulada por una ley, en la cual la utilización de herramientas digitales en la implementación, o sea, será sumamente relevante en lo que es la implementación de los mecanismos de participación. Toda persona tendrá el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento y pensamientos y lenguajes tecnológicos, así como a gozar de sus beneficios. Para ello va a haber que tener leyes que puedan hacer que esto se garantice y se ponga a la práctica. Principalmente el punto que viene a continuación, que es el acceso a los medios digitales. Todas las personas tendrán derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructura. El Estado tendrá el deber de promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad, tecnologías de la información y comunicación. También está el derecho a la protección de los datos personales. Se garantizará el derecho a la protección de los datos de carácter personal, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que les conciernen. También al acceso a los servicios básicos de comunicación. El Estado deberá garantizar
el acceso libre, equitativo y descentralizado con condiciones y calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación. Qué importante esto, ya que dentro de las brechas digitales que existen hoy en día está esto, el acceso a los servicios básicos de comunicación, los cuales son tan importantes para poder uno participar eh, dentro de todas las decisiones políticas. Si bien esto es algo de lo cual se hablaba antes de la pandemia, sin duda que la pandemia hizo que la discusión se hiciera más tangible y bueno, coincidió con todo lo que ha sido este proceso constitucional en la cual nos dimos cuenta que el acceso a los servicios básicos de comunicación es algo fundamental. Termina esta guía con lo que es la bioética, en la cual se indica que las ciencias y tecnologías deben desarrollarse siguiendo los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y respetando la dignidad humana, la existencia de los animales y los derechos de la naturaleza. Otro de los puntos después de la bioética es la innovación del Estado, en la cual será deber del Estado utilizar los mejores avances a las ciencias, tecnologías, conocimientos e innovación para promover la mejora continua a los servicios públicos. Avanzando con esta guía, ya quedan ya menos puntos por tratar. Tenemos lo que es el concepto de un Chile con economía responsable. La propuesta de la nueva Constitución establece principios, objetivos y regulaciones bajo los cuales el Estado participará en la economía del país. Asimismo, aborda aspectos de la recaudación fiscal. En el texto se consagran principios como responsabilidad fiscal, equidad territorial y el desarrollo armónico con la naturaleza. El Estado deberá asumir el rol más activo, además de regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas. En este pilar también se define el rol del Banco Central y los derechos de los consumidores. ¿Qué es lo que se indica sobre el Banco Central? Se indica que es un órgano autónomo de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. Le corresponderá contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para ello deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural. También se habla sobre lo que es la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, en la cual se indica que las finanzas del Estado deben ser conducidas de forma que sean sostenibles en el tiempo y en base al principio de responsabilidad. Esto aplica para todas las instituciones estatales. Con respecto a las empresas públicas municipales, las comunas, por medio de sus municipios, con autorización de una ley, podrán crear empresas o participar en ellas, sean públicas o privadas, con la finalidad de cumplir su función de proveer a la ciudadanía de una buena calidad de vida por medio de bienes y servicios indispensables. Sobre la solidaridad interterritorial, el Estado y las entidades territoriales, regiones, comunas, territorios especiales y territorios indígenas deberán contribuir a la corrección de la desigualdad que existe entre ellas. Para ello, la ley deberá definir fondos para compensar a las entidades territoriales con menor recaudación fiscal. Con respecto a la agricultura campesina e indígena, el Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección de pesca como actividades fundamentales de la producción de alimentos. Con respecto al Estatuto Constitucional de los Minerales, el Estado tendrá el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas, independiente de las propiedades sobre los terrenos en que se encuentren situadas.
La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y la protección ambiental. Potenciar mercados locales. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. Con respecto a los abusos del mercado, el Estado deberá prevenir y sancionar los abusos en los mercados. Se entenderá como conductas contrarias al interés social las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones de empresas, las concentraciones empresariales que afectan al funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados. Qué importante esto. Finalmente termina con los derechos a los consumidores, en el cual el Estado protegerá los derechos a la libre elección, a la información veraz, a la no discriminación, a la seguridad y a la protección de la salud y el medio ambiente, a la reparación e indemnización adecuada y a la educación para un consumo responsable. Muy importante este punto que acabamos de ver. Finalmente terminamos los pilares fundamentales del borrador con un Chile que garantice nuestros derechos. Se indica que todas las personas gozamos de los mismos derechos, los cuales son universales, indivisibles e interdependientes para garantizar así la dignidad de las personas. La propuesta de la nueva Constitución, considerando los estándares internacionales de los derechos humanos, ha consagrado derechos esenciales como la salud, la educación, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, el derecho a la vivienda, a la alimentación adecuada, el derecho humano del agua y saneamiento, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, entre otros. El borrador consagra también el derecho de propiedad y a la no expropiación sin causa legal. Con esto se disipan varias de las dudas que estaban principales en torno a este borrador, que tenían que ver con los derechos fundamentales que se iban a incluir dentro de este borrador, de este texto, y también con lo que tenía que ver con el derecho a la propiedad y a la no expropiación. Dentro de estos derechos que se van a garantizar en esta nueva Constitución está el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a muerte ni ejecutado. Se garantiza el derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Nadie podrá ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También está la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a reparación integral. Además, las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad, especialmente en casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y despojo territorial. El Estado garantizará el derecho a la memoria desde un enfoque que considere su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. También está el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. El Estado tendrá el deber de prevenir, perseguir y sancionar la violencia y los delitos, así como generar políticas de fortalecimiento comunitario. Está el derecho a la salud, en la cual se indica que toda persona tendrá derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. En cuanto a la salud mental, el Estado deberá generar políticas y programas, aumentando progresivamente su financiamiento. También está el derecho a una muerte digna. La Constitución asegurará el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida.
El Estado deberá garantizar el acceso a los cuidados paliativos de todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de su vida, dedicando especial atención a los grupos vulnerables y o en riesgo social. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado. El derecho a la vivienda y a la ciudad. Toda persona tendrá el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria. El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda, considerando particularmente a las personas con bajos ingresos y grupos de especial protección. El Estado también garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, y garantiza la disponibilidad de suelos para que los proyectos habitacionales se ubiquen apropiadamente en entornos libres de violencia, con accesibilidad a servicios públicos, transportes y que permitan el goce igualitario de la ciudad. Está el derecho a la educación. El Estado tendrá como deber primordial e ineludible asegurar a todas las personas el derecho a la educación. Esta se debe impartir bajo los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. La educación será de carácter no sexista y se desarrollará considerando el contexto cultural de las y los estudiantes. La educación debe orientarse a la calidad. Su acceso será universal en todos sus niveles y obligatorio desde primero básico hasta cuarto medio. Además, se deberá brindar oportunidades de apoyo adicional a quienes estén en situación de discapacidad y o en riesgo de exclusión. También está el reconocimiento del trabajo doméstico y de ciudadanos. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son socialmente necesarios e indispensables para el desarrollo del país y deben ser considerados en la formulación y ejecución de políticas públicas. También está el derecho al trabajo decente. Toda persona tendrá derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantizará el trabajo decente y protección y condiciones laborales equitativas a la salud y seguridad, al descanso y al disfrute del tiempo libre. Las y los trabajadores tendrán derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente para que les asegure un sustento y el de su familia. Garantizará su protección y la de las organizaciones sindicales mediante un órgano fiscalizador. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante. Con respecto a la seguridad social, toda persona tendrá derecho a la seguridad social basado en la universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que proteja a las personas en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes de trabajos y enfermedades. Finalmente, se habla sobre el derecho de propiedad, en la cual se indica que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Se exceptúan aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y que la Constitución o ley declaren inapropiables, como el agua o el aire. La ley deberá determinar el modo de adquirir una propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme a la función social y ecológica. Con respecto a la expropiación, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Solo la ley podrá autorizar una expropiación por causa de utilidad pública o interés general de la sociedad, la que deberá ser debidamente fundada. Con respecto a la indemnización en caso de expropiación, ante una expropiación, el propietario siempre tendrá el derecho
a que se le indemnice por el justo precio del bien. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien. La persona expropiada podrá reclamar ante los tribunales sobre el monto y la modalidad de pago de dicha indemnización. Bueno, con esto termina lo que es esta guía que publicaron los convencionales para poder entender un poco y guiarnos mejor sobre este texto. ¿Por qué una guía práctica? ¿Por qué es necesario? Bueno, primero hay que pensar de que el borrador tiene 499 artículos. Son bastantes páginas, son 8 capítulos que tiene el nuevo borrador y es importante que existan guías como esta para poder ir entendiendo los pilares fundamentales que están puestos en esta Constitución. No obstante, también es importante ir desglosando capítulo por capítulo, porque hay cosas que sin duda esta guía no detalla y que sí se pueden explicar, entender y responder revisando capítulo uno por uno. No olvidar que el 4 de septiembre todas y todos los mayores de 18 años vamos a tener la obligación de votar por este nuevo texto, si es que lo aprobamos o no lo aprobamos, y por lo tanto es fundamental que nos vayamos informando, que vayamos discutiendo entre nosotros y por supuesto siempre dentro de lo que es una democracia eh, libre de, de información, que toda la información sea acceso de todas las personas, que aquellas personas que no puedan acceder a esta información busquen otros canales para poder obtener esta información. Por eso ustedes, si es que les parece interesante estos encuentros, puedan compartirlos con sus familias, con sus amigos, con las personas que están dentro de sus organizaciones, y así la información se va difundiendo, se va viralizando y todos finalmente vamos a llegar el 4 de septiembre informados para tomar una decisión consciente y responsable. Bueno, esto ha sido todo, ha durado un poco más este encuentro porque la guía era importante pasarla bien para poder ir avanzando con lo que es este nuevo proceso constituyente. Muchas gracias, nos vemos en el capítulo 3.